Y les voy a leer antes de formalmente comenzar el mensaje, les voy a leer, vamos a buscar en Isaías 40, los versos 1 al 3. Y después vamos a movernos a Marcos 1. Isaías 40, versos del 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. No dice hablad a la mente, no dice hablad a los oídos, no dice hablad por ahí. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Y ahora nos movemos a Marcos 1, un ejercicio rapidito del Antiguo al Nuevo Testamento, rapidito, Marcos 1. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta que acabamos de leer. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y voy a brincar al verso 7 ahí mismo. Hablando de Juan el Bautista, el evangelista Marcos en el verso 7 dice, y predicaba así, detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mire, no hay cosa que nos llame más la atención que nos digan que nos tienen que dar una noticia. Eso como que pone a uno a la expectativa, ¿verdad? Y si le dicen, y la noticia te la vamos a dar mañana a las 3 de la tarde, usted casi ni duerme esperando el mañana a las 3 de la tarde. Si usted hace memoria, eso nos pasó esta semana. Las noticias nos inquietan, nos llaman mucho la atención. En estos días, por ejemplo, todos estuvimos pendientes al observatorio de Arecibo, a esa noticia de última hora. Las noticias de última hora nos ponen a la expectativa. Las noticias de última hora a veces llega el punto que nos roban la atención de tal forma. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo para mí la noticia que más me robó la atención o me ha robado la atención en mis y pico de años ha sido las Torres Gemelas. Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando eso comenzó, cuando eso pasó, como que yo sentí que yo me quedé congelada frente a la televisión. O sea, no me quería mover ni siquiera para cambiar de televisor por si perdía uno algo significativo. Ese es el poder de las noticias. El poder de saber que viene una noticia, que nos van a dar una noticia, porque entendemos que de alguna manera las noticias van a tener un impacto personal en nosotros. En la antigüedad sucedía que como no habían los medios de comunicación que hay hoy, las noticias que llegaban usualmente hombres a caballo que traían noticias de otros lares, y a veces las noticias que para ellos eran nuevas, realmente eran noticias de meses o de años. Una cosa sigue siendo igual, sin embargo, que a todos nos llaman la atención las noticias de última hora, las noticias del momento. Y más aún, nos encanta a veces ser quienes den las noticias. Usted nunca le ha dicho a alguien, es más, yo creo que aquí todo el mundo nos ha pasado,
que usted le ha dicho a alguien, no, déjame a mí, que yo se lo quiero decir. Cuando es malo, no. Cuando es malo nos lo rifamos para no tener que decirlo, pero cuando es bueno nos encanta, ¿verdad? No, yo se lo digo, yo le doy la noticia. Este tema de ser portadores de buenas o malas noticias es un tema muy importante para la fe. Muy importante para la fe, más de lo que usted se cree. Porque en el principio fundamental de la fe cristiana, el comienzo, el mismísimo principio, el día 1 de la fe cristiana, comienza precisamente con una noticia de última hora. Comienza con un anuncio de algo importante. Y los anuncios crean expectativas y crean interés. Y a Dios le importa que nosotros vivamos a la expectativa y esperanzados. Por eso Dios comienza con una noticia. Miren, esta semana todos estuvimos a la expectativa. Ave María, qué mucho tardó la famosa conferencia de prensa para saber si nos encerraban o no nos encerraban, ¿verdad? Y todos estuvimos esa semana, ¿cómo? Elucubrando en nuestra mente qué iba a pasar y qué íbamos a hacer. Esperando lo que la gobernadora iba a decir, que tuviera de alguna manera un impacto o una incidencia ¿en qué? En nuestra seguridad y nuestra calidad de vida. Asimismo, lo maravilloso de nuestra fe cristiana es que nuestra fe se fundamenta en el anuncio de una buena noticia. Un anuncio de aquello que va a contribuir precisamente a la seguridad, a la salud, al bienestar de nuestra vida entera y plena, porque lo que el gobierno nos podía ofrecer era un poquito de seguridad física, pero el anuncio que proviene de nuestra fe cristiana no solo nos ofrece seguridad y salud para nuestro cuerpo, sino nos ofrece también una noticia que no caduca, una noticia que tiene efectos de eternidad en nuestra vida. Por eso, cuando leímos Marcos 1:1, leímos de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y usted me dirá, pastora, pero todo este show suyo de la buena noticia y de la noticia y de las noticias de última hora, si eso no es lo que dice ahí. Dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sabe que eso es lo que dice Reina Valera? La traducción Reina Valera dice principio del Evangelio. Lo que pasa es que para poder entender correctamente lo que esto significa, a veces hay que estudiar un poquito y no nos gusta estudiar, y mucho menos la Biblia. Evangelio proviene del latín evangelium, que significa buena noticia del emperador, que tampoco nos compete porque es del emperador romano y ya ni emperadores romanos hay. La segunda connotación que tiene la palabra evangelio es que posteriormente en el cristianismo evangelio se ha utilizado como un término literario para darle nombre a las biografías de la vida de Jesús. Así que cuando usted piensa en evangelio, ¿en qué piensa? En Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que son, y para la gente que estudia literatura, eso, evangelio lo que significa es las biografías de un héroe, de Jesús, ¿ok? Así que si nos dejamos llevar por eso, pues, esa oración no dice gran cosa. Pero si lo vemos desde el verdadero significado, si lo vemos desde la razón por la cual el evangelista puso eso ahí, desde la razón por la cual ese es el principio de la historia del cristianismo, ese es el primer verso del primer evangelio que se escribió, debemos de darle un poquito más de pensamiento y de importancia a lo que dice ahí.
escuche esta versión. Dios habla hoy y otras versiones un poco más contemporáneas. Comienzo de la buena noticia de Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Qué diferencia al oído, ¿verdad? Ya no suena como una cosa antigua que yo no entiendo, o como una cosa compleja literariamente, que si para colmo a usted no le gusta la literatura, imagínense. Ya empieza a tener sentido para mí. Comienzo, es el principio, es apenas el principio de una noticia extraordinaria, de una noticia buena. Y no es una noticia de cualquiera, es una noticia ¿de quién? De Jesús, el Mesías, el enviado, el prometido de Dios, Hijo de Dios. Yo lo voy a parafrasear con mucho respeto a la Ibeliz. Para mí, lo que eso quiere decir es algo así. Les voy a dar una buena noticia. Les voy a contar la historia de Jesús, el enviado, el prometido, el Hijo de Dios. Y esto es apenas el comienzo de la buena noticia. Apenas el comienzo de la buena noticia. Para mí eso es lo que quiere decir ese verso. Todo lo que tenga que ver con la persona de Jesús tiene que ser contado desde el entusiasmo, desde la alegría, desde la pasión de quien está dando una buena noticia. Perdónenme el paréntesis, pero a veces la gente habla de Dios y del Evangelio y suena más a mala noticia que a buena. Suena más a restricción, suena más a castigo, suena más a temor, suena más a infierno que a buena noticia. ¿Estoy equivocada yo? La vida de Jesús se relata con gozo, se cuenta con alegría y aún hasta su muerte se relata desde la perspectiva de la resurrección y del triunfo sobre el pecado y la maldad. Mire, él estaba tan consciente de eso que él mismo decía, ustedes ahora no lo entienden, pero después lo entenderán. Así, en todo tiempo, la vida de Jesús apunta a la esperanza, apunta a las buenas noticias para nuestra vida. Mire, toda persona que predique a Jesucristo y lo haga desde una perspectiva trágica, lúgubre, deprimente o condenadora, no es emisario de buenas noticias. Por lo tanto, no está proclamando evangelio. Por lo tanto, no sabe de lo que está hablando. No se queden tan callados que me asusto. Por eso es que el evangelista Marcos continúa diciendo en el verso 2, esto está escrito en el libro del profeta Isaías. Y nos lleva al capítulo 40 que acabamos de leer. Esto escrito está en el libro del profeta Isaías. Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare camino. Una voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Mire, el evangelista está citando esa profecía de Isaías 40 que acabamos de leer. Y yo se la voy a volver a leer porque usted sabe cómo empieza. Que ese primer verso no lo puso el evangelista, pero nos dio el hint. Y cuando el evangelista nos lo dice es para que nos vayamos a leer a Isaías 40, ¿sabe? No sea vago, no era para que él le pusiera la profecía completa, es para que usted la lea. Y empezaba diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío. Así dice vuestro Dios. Habla el corazón de Jerusalén. Dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que el pecado es perdonado. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Hagan un camino recto a nuestro Dios en la tierra que está desolada.
Ay, bendito, nuestra tierra a veces, nuestro corazón está tan desolado. ¿Quién le abrirá camino al Señor para que llegue a nuestro corazón desolado? En el momento en el que se proclama esa buena noticia por primera vez, en el momento en el que el profeta recibe esa palabra de Dios para su pueblo, el pueblo estaba como nosotros, perdido, desilusionado, desesperado, desconcertado, desanimado por las situaciones políticas, por las situaciones económicas, por las situaciones personales. Su presente era gris, era turbio, y esa neblina les impedía tener expectativas de un buen futuro. No había futuro. ¿Qué usted piensa del futuro? Para nosotros hablar de futuro es bien incierto. Mire, cuando empezó la pandemia, yo tenía un pasaje para después de Semana Santa, porque me gusta tomar esa semana de vacaciones, por todo el esfuerzo de Semana Santa y de los días previos. Así que pues, me cancelaron el pasaje, así que tenía el crédito ahí. Ilusamente me compré otro pasaje como para 2 o 3 meses más. Y todavía tengo el bendito crédito allí. Porque nuestra visión de futuro era incierta y no se acomodó a la realidad que estamos viviendo. Porque nosotros no podemos ver mucho más lejos de nuestra mirada y de nuestra percepción física, pero Dios sí. Vivimos un país, y usted perdone que toque este tema, pero lo tengo que decir, en el que desde noviembre no sabemos quién va a ser el alcalde de la capital. Usted me perdona, pero eso a Chiro y a mí nos ha costado hasta pelea. Porque cada vez que yo le digo cómo va el conteo, me dice, pero muchacha, si ayer iba de otra manera, o eso es lo mismo que hace un mes, y ni él ni yo nos podemos poner de acuerdo. Imagínese usted el país. Estamos en un mundo entero que se acerca a cumplir 1 año enfrentando el COVID. Y todavía no tenemos idea de cuándo esto va a mejorar. Y eso es sin entrar en nuestras situaciones personales, porque habemos aquellos de nosotros que traemos problemas que llevan más tiempo que el COVID y no sabemos cómo se van a desenvolver. Y en medio de esa realidad desesperanzadora, nuestra de hoy, que es la misma de hace 3000 años, ¿sabe? Dios le lanza un reto a ese profeta. ¿Usted sabe lo que dice? Llévese la asignación de leer Isaías 40, por lo menos del 1 al 11. Le dice, mira, párate en un sitio alto. Párate en un lugar bien alto y grita para que todo el mundo te oiga. Consuela a mi pueblo y háblale al corazón. ¡Qué grito más bonito! Yo no sé usted, pero a mí se me paran los pelos de pensar esa palabra de Dios proclamada en lo más alto, que se oiga en todo el mundo conocido. Consuela a mi pueblo y háblale al corazón. ¿Sabe qué? Se la voy a poner bien difícil. Hoy Dios nos reta a ser profetas. Y hoy Dios nos reta a pararnos en lo más alto que tengamos y decirle al pueblo, Dios te manda consuelo. Dios te dice, iglesia, consuela a mi pueblo y háblale, no a la mente, no con miedos,
no con condenación, no con juicio. Háblale ¿a dónde? Al corazón. Dele gracias a Dios por esa palabra. ¿Y usted sabe lo que significa consolar? Yo le voy a dar una noticia para que no se me equivoque. Consolar no significa quitarte el problema. Amén. Consolar no significa resolverte el problema. Dios no está diciendo, iglesia, párate en lo alto y quítale los problemas a la gente. Resuélvele los problemas a la gente. No. Dice, acompáñalos, consuélalos. Acompaña al que se siente solo, acompaña al que sufre, acompaña al que se encuentra en dificultad. Calma, ayuda a calmar la inquietud de la gente, ayuda a fortalecer la fragilidad de la gente, ayuda a suavizar la angustia de la gente. Porque mire, el problema es que si nuestra expectativa es que lo que la iglesia haga sea resolverle los problemas a la gente, entonces la palabra de Dios nunca se va a cumplir. Porque el que resuelve los problemas es Dios. Nosotros no somos dioses. Nosotros hemos sido llamados para ser profetas del Señor y prepararle el camino en la vida de la gente. El consuelo y la palabra que se habla al corazón necesariamente no va a cambiar lo que nos está sucediendo, pero sí nos puede llenar de esperanza y de fortaleza para esperar esa intervención de Dios, que es lo único que sí puede cambiar las cosas. El Señor, y yo lo creo, te trae una palabra de consuelo hoy directo al corazón. Amén. 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 El Señor te trae una palabra de consuelo directo al corazón que se llama buena noticia. Y lo voy a repetir. El que predique y su predicación no sea una buena noticia, no está predicando a Cristo. Se acabó. Punto. No lo digo yo, lo dice Marcos. Porque anunciar a Jesucristo es anunciar algo bueno. Anunciar a Jesucristo es anunciar sanidad para este cuerpo, es anunciar provisión material, es anunciar al Dios que sana, al Dios que multiplica el pan y reparte el alimento. Pero sobre todo, ¿usted sabe qué? Es anunciar al Dios que perdona. Eso es lo que decía Isaías. ¿Qué era lo espectacular? Tu tiempo ya ha llegado. Tu pecado ha perdonado. Dios, ya se acabó de llorar. Mire, y lo importante de esa palabra, amarrada a Marcos 1, es que para el hombre y la mujer judía de la antigüedad, y todavía hoy, la única manera de ser perdonado del pecado era llevar, ¿qué? Pagar y comprar una oveja, un cordero, una palomita. Era la única forma. Para nosotros, para los seres humanos también en un momento en la historia había que pagar por ese perdón, aún los cristianos. Y si usted no tenía dinero, se lo llevaba al diablo. No es broma, es literalmente lo que la gente pensaba. Así que aún antes del nacimiento de Jesucristo, el profeta dice, ya no va a haber que hacer nada.
para conseguir el perdón. Esa es la buena noticia, viene de gratis. Mire qué bello, qué espectacular. Hoy todos nosotros somos recipientes de esa buena noticia. Pero ¿usted sabe qué? Le voy a dar ahora la mala noticia, porque yo creo que para algunos va a ser mala. De la misma manera que el profeta nos habla y nos dice, consolaos, consolaos, también nos dice, háblale al corazón de mi pueblo. Eso lo que quiere decir es, Dios te consuela a ti para que tú le hables al corazón de la gente. Así que si nosotros hemos sido consolados por el Señor, Pablo también lo dice en 1 Corintios, cuando hace toda esta alocución al consuelo, que hasta está mal escrita, o sea, literariamente es un desastre, porque es consuela para que, has sido consolado para que consueles, y los que han sido consolados, consolamos, y hay como 20,000 consuelos. Pero ¿sabe qué? Es intencional. Porque es importante que aquel hombre y aquella mujer que han sido visitados por Dios con consolación sea responsable también de ser profeta de la consolación. Esa es la labor de la iglesia. Y si nosotros recibimos y no damos y no impartimos ese consuelo, estamos engordando y no creciendo. Y el que engorda se enferma. El que crece no. Somos llamados a convertirnos en esa voz que grita en el desierto, en donde parece que no hay vida ni esperanza, para que los demás se preparen, para que los demás estén también pendientes a esa llegada de Jesús a sus vidas, que les puede devolver la esperanza y las motivaciones para vivir, para trabajar y para luchar por un mundo mejor, por un país mejor, por una familia mejor, por una vida mejor. Hermanos y hermanas, este segundo domingo de Adviento, Dios quiere traer consuelo a nuestra vida. Dios quiere sacarnos de nuestra desesperanza. Dios quiere sacarnos de nuestra negatividad. Dios quiere sacarnos de nuestra pereza, de modo que no nos venza el mal, que nada nos robe la paz, y que la fe de que Dios quiere cambiar las cosas para nosotros sea lo que reine en nuestro interior. Que Dios quiere cambiar las cosas, que Dios quiere, que Dios puede, que Dios lo ha hecho, que Dios lo va a hacer como lo ha hecho antes. Por eso vino Jesús a la tierra y sigue viniendo a nuestras vidas. Y no se cansa de revelarse a nosotros. Y no se cansa de anunciarnos su consuelo, su perdón, su presencia, su intervención, hasta que Él logre que todo esto sea nuevo. Hasta que Él logre, como dice segunda de Pedro, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reine la justicia, donde reine la paz, donde reine el perdón, donde reine el amor. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Tu tiempo ha llegado, tu pecado ha sido perdonado. Jesús trae una buena noticia de vida para ti. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es
es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Siento tu gloria, demonios caen, huye la muerte